El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que queréis tomaros en serio la invitación del Señor a seguirle y queréis conocerle para profundizar en el conocimiento de la fe, para madurar esta fe, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio, y os queréis servir de este espacio de Radio María, el Compendio del Catecismo, para cumplir esta tarea. Vamos a continuar hablando de la creación para que nos demos cuenta de que cuando afirmamos que Dios es creador no nos estamos refiriendo únicamente a que el mundo ha tenido su origen de la nada, de la mano de Dios, sino que conociendo quién es este Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podremos interpretar adecuadamente nuestra visión del mundo. Cuando descubramos que el Dios amor ha creado todas las cosas por amor, para que lleguemos a esa vivencia del amor íntimo en Él, pero que ya podemos encontrar en este mundo, nos llenaremos de gozo, porque todo lo que hacemos, todo lo que enseñamos, todo lo que aprendemos, todo lo que predicamos es por amor. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues tú eres Amado Dios, creador del cielo y de la tierra, dueño de mi ser, de mi alma y mi corazón. El cielo se viste de azul anunciando una nueva mañana, y con los rayos del sol me acerco hasta ti para darte gracia por las hermosas bendiciones y regalos que tú le das a mi vida. Padre Celestial, gracias por tu presencia y tu compañía, pues solo en ti encuentro alivio para mis tristezas. Solo tú calmas mi ansiedad y solo en tu bendito refugio mi alma está tranquila. Por eso acudo a ti, para humildemente poner en tus manos todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que amo. Mi vida, mi hogar, mi familia, mis amigos, mi ministerio. Por favor, avívanos, escucha nuestras súplicas, danos tu paz y tu fuerza, transforma el desaliento en esperanza, la angustia en gozo, la enfermedad en salud y las necesidades en bendiciones y abundancia. Te pido que nos acompañes cada día de nuestra vida, que guíes nuestras actividades, nos apartes del peligro, del enemigo, de las injusticias y nos libres de todo mal. De nuestra parte, daremos siempre lo mejor de nosotros con constancia infatigable y al mismo tiempo confiaremos en ti y en tu voluntad, porque tus tiempos son perfectos y tus planes maravillosos. Tú nos tomas en tus brazos, nos avivas, nos salvas y nos bendices. Si en esta vida tuviera, Señor, un solo deseo, sería que tú siempre estuvieras a mi lado, porque en tu presencia me sostengo y refresco. Amado Dios, creo en ti y en ti espero. Gracias por escuchar mi oración. Gracias por tu amor y por tu infinita misericordia. Amén.
pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. En nuestro programa anterior estuvimos viendo por qué es tan importante afirmar lo que dice el Génesis en el inicio de la Biblia. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y cómo, para hacer una adecuada lectura del Génesis, tenemos que hacerlo desde la perspectiva de la alianza. Daos cuenta de que la Sagrada Escritura no nos cuenta lo que hacía Dios antes de la creación, ni trata de ser una explicación meramente científica del origen del mundo, sino que la creación hay que verla siempre en la perspectiva de la salvación. Esta relación entre creación y salvación también se planteó de manera muy aguda en los comienzos del cristianismo. En los siglos II y III, la primera teología cristiana tuvo que enfrentarse a diferentes y complejos sistemas teológicos dualistas que de una forma genérica se denominan como gnósticos y que más allá de sus diferencias tiene en común que separan de una forma excesiva al Dios creador del Dios salvador. En la memoria cristiana ha quedado sobre todo el nombre de Marción como exponente de un cristianismo sin Antiguo Testamento, un cristianismo sin Dios creador. Cristo, enviado por la compasión del Dios extraño, el trascendente, nos rescata del mundo creado por un Dios implacablemente justo y carente de misericordia, revelándose así como Padre bueno. Para Marción, el Señor no nos salva de la muerte, ni de la esclavitud del pecado, ni del poder de Satanás, sino de la creación. Cristo es el Salvador que nos libera de la creación y del Dios justo, y contradictorio del Antiguo Testamento. Los nombres de Ireneo y Tertuliano, centrando la obra salvífica de Dios en la corporeidad del mundo y del hombre y reafirmando la unidad de la economía de la salvación, se han convertido en el antídoto para este tipo de dualismo de entonces y que todavía hoy subsiste. El concepto de recapitulación, que tanto le gusta a San Ireneo, nos señala inmediatamente la comprensión de un cristianismo como historia y la salvación como la consecución por gracia de una plenitud y consumación de la realidad creada. El obispo de Lyon, San Ireneo, frente a otro gnóstico, ha defendido el carácter cristológico de la historia de la salvación, que tiene su centro y quicio en la salvación del ser humano en su corporeidad y fragilidad. Es decir, que ha sido salvado en la carne, que finalmente será recapitulada por el Verbo para que así participe de la gloria del Padre Creador. Dice él: yo no habría creído ni siquiera al Señor si nos hubiera anunciado otro Dios que nuestro Creador, nuestro autor y sustentador. Porque de parte de este único Dios que ha creado este mundo y nos ha plasmado y sostiene y dirige todas las cosas, el Hijo único ha venido a nosotros para recapitular en sí a su propia criatura que él modeló. En el diálogo con Marción, la Iglesia determinó que Cristo no es el Salvador del mundo como quien nos salva de la creación y del creador demiurgo malvado, sino que es el Salvador del mundo, salvando en ella y desde ella, llevándola a la consumación. La salvación es, por tanto, inmanente al proceso histórico y a la evolución de la creación. El segundo y tercer artículo del credo no se podrían sostener sin el primero.
No obstante, más adelante, en diálogo con el hereje Pelagio, la Iglesia, guiada por la experiencia y reflexión de San Agustín, determinó que en la creación, aun perteneciendo al proyecto de la salvación, no está toda la totalidad de la salvación. Esta forma de ver las cosas es radicalmente insuficiente. El destino final al que es llamada la creación y con ella el ser humano solo es alcanzado por la gracia que Dios nos otorga gratuitamente en Cristo, en su encarnación y misterio pascual. La introducción en la vida trinitaria solo es posible en la gracia. Por lo tanto, una creación que no esté comprendida en su relación con la encarnación y la consumación escatológica, es decir, con el segundo y tercer artículo del credo, no responde en el fondo a la verdad del primer artículo del credo en el Dios creador. Como os decía antes, el Génesis no nos presenta qué hacía Dios antes de la creación. Sí que nos muestra a Dios creando, pero no se manifiesta un interés, si queréis, filosófico, porque esta cuestión solo empezó a tener importancia cuando el movimiento gnóstico empezó a hacerse la pregunta de qué hacía Dios antes de la creación. La Biblia no nos revela a un Dios ocioso, esto no le interesa, sino que desde el principio nos presenta a Dios creador que está concernido por la vida de los hombres. El Dios creador es aquel que desde el inicio se nos revela como el que quiere salir de sí mismo para comunicar su bondad y su amor más allá de su ser divino, no por una necesidad de colmar un vacío, sino por un puro don de su liberalidad. Por eso, pregunta 53 del Compendio del Catecismo, ¿para qué ha sido creado el mundo? El mundo ha sido creado para gloria de Dios, el cual ha querido manifestar y comunicar su bondad, verdad y belleza. El fin último de la creación es que Dios en Cristo pueda ser todo en todos para gloria suya y para nuestra felicidad. El Dios creador es, como digo, aquel que desde el inicio se nos revela como el que quiere comunicar su bondad y su amor, no por una necesidad, sino por puro amor. Cuando el relato del libro del Génesis se imagina el principio de todo, el origen, allí narra a Dios creando. El evangelista San Juan, releyendo las primeras páginas del libro del Génesis, da una vuelta de tuerca a esta imagen y así interpreta que en el principio de todo efectivamente está Dios y junto a él su palabra, a través de la cual creará todas las cosas y en cuanto hecha carne comunicará esa realidad creada con toda la gracia y la verdad de Dios Padre. Según el relato del Génesis, las primeras palabras de Dios, después de que éste finalizaba la obra de la creación, es la pregunta por la ubicación del hombre. En el capítulo 3, versículo 9, Dios preguntará: ¿dónde estás? El ser humano, varón y mujer, debido al pecado de desobediencia, por haber querido de forma impaciente arrebatar el don de la vida plena que Dios había prometido como gracia y vocación, pervirtió el designio divino, truncando así su situación paradisíaca. Conscientes de su pecado, se esconden de la presencia de Dios al oír sus pasos por el jardín cuando Dios se paseaba a la brisa de la tarde. Pero el Señor, al sentir su ausencia, se interesa por ellos, sale en su búsqueda. Esa pregunta, ¿dónde estás?, es en realidad la pregunta por el tú. Dios quiere a los hombres como su tú, como personas en relación con Él. Creados libremente por su amor, los quiere como interlocutores reales de su ser. Dios no es rival del hombre, le deja espacio y libertad para que pueda esconderse de él sintiendo vergüenza de su desnudez mediada ya por el pecado. Dios no es el vigía del hombre que le está esperando a la vuelta de la esquina para violar su intimidad en la caída del pecado. No obstante, el hombre ha sido creado como interlocutor real, capaz de comunión y de rechazo, del don de la vida divina y de la responsabilidad de sus acciones. La pregunta ¿dónde estás?, es en realidad la pregunta por el tú de Dios. Dios ha creado el mundo para la relación, es decir, para la alianza, y en ella ha constituido al hombre para que sea su verdadero interlocutor. Él pregunta por el hombre:
¿dónde estás? Pero más adelante vuelve a preguntar al ser humano, ¿dónde está tu hermano? No son preguntas muy diferentes, sino más bien la misma pregunta desde perspectivas distintas, porque no existe el yo sin el tú y el tú sin nosotros. Dicho de otra manera, el ser humano, como tú de Dios, asegura a cada hombre que siempre es prójimo de otros hombres. Como ha sabido ver la filosofía judía, la pregunta por el prójimo nos constituye a los hombres en seres morales. La relación que Dios instaura con el hombre desde la constitución de la creación como realidad autónoma y libre para la comunión con el Creador no puede desvincularse de la pregunta por el prójimo, el otro compañero de la alianza del hombre. De la pregunta por el prójimo como miembro de la alianza entre el hombre y Dios. Así pues, la alianza tiene dos direcciones, vertical hacia Dios y horizontal hacia el prójimo. La conciencia moral, como pregunta por el lugar personal y la vida del prójimo, es la expresión, como relato antropológico, de la alianza que Dios hace de cada uno de los hombres desde que son creados. El hombre puede volverse sobre sí y esconderse, puede matar a su prójimo por rivalidad, pero siempre tendrá una pregunta que le inquieta desde fuera o desde el fondo de su conciencia como voz de Dios para él. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Esta pregunta, en su doble versión, que tiene todo ser humano en el fondo de su conciencia, es en sí misma una oferta de alianza y salvación. El camino de la interioridad de la conciencia, tal y como nos lo han dejado escritos, entre otros, San Agustín en las Confesiones, o el camino de la exterioridad del prójimo, tal y como muestra el famoso y precioso relato del capítulo 25 de San Mateo, han sido entendidos como lugares universales para el encuentro con Dios. Pero la relación que Dios instaura con el hombre no se limita a este orden de creación y de conciencia. La creación es para la alianza. Dios crea a un hombre libre porque busca una relación personal con él como verdadero interlocutor. La relación que él quiere instaurar con el hombre es de tú a tú, una relación de alianza que podríamos llamar una relación teologal. Es verdad que la primera alianza con Noé, esta es unilateral, aunque siempre es un pacto que se remite a otro. Dios promete por sí mismo y se compromete en su propia realidad a establecer una alianza eterna con la humanidad. Dice el capítulo 9 del Génesis, versículo 11. Establezco mi alianza con vosotros. Nunca más volverá a ser aniquilada la vida por las aguas del diluvio. No obstante, la naturaleza de esta nueva relación se desvela realmente en la que Dios instaura con Abraham en el capítulo 17 del Génesis. Establezco mi alianza entre tú y yo, entre yo y vosotros. La expresión decisiva es esta preposición entre, que indica relación, reciprocidad, diálogo, vinculación mutua. Dios no es solo quien se siente concernido por el hombre y su lugar en el mundo, sino que ha querido vincularse a él, al hombre, en un pacto instaurado por Dios mismo. El contenido de la alianza no es un código ni una serie de mandamientos y de normas. Estos existen, pero son medios que sellan o conducen a la relación adecuada entre Dios y los hombres, sino que el contenido de la alianza es una relación íntima y personal. Dios mismo se compromete a ser su Dios. El pacto que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. Génesis 17, 7. Y esta expresión expresará después en la fórmula repetida en el contexto de la realización de la alianza. Yo soy tu Dios, vosotros sois mi pueblo. Dios ha creado un interlocutor autónomo y libre para poder iniciar con él una historia de amor y de alianza. Dios pregunta por el hombre para establecer con él una alianza de comunión, un encuentro de reciprocidad. Para eso tiene que elevarlo a la capacidad de ser digno de él, de ser un auténtico interlocutor suyo, en definitiva, de ser capaz de participar en la vida divina, porque en esto consiste finalmente la alianza
la vocación para que el hombre había sido creado, ser como dioses, hijos del Altísimo. La pregunta por el tú que Dios le hace a Adán en realidad es respondida por Abraham cuando en respuesta a la llamada de Dios por su nombre contesta: aquí estoy. Hemos sido creados para ser llamados, para ser alianza, tú de Dios, respuesta a la llamada divina con la totalidad de nuestro ser. El hombre que al ¿dónde estás? Ha contestado con el silencio, como un sí mismo, como un egoísmo obstinado y empedernido, responde ahora cuando se le llama por su nombre en Abraham y 2 veces con una determinación suprema insuperable, todo él abierto, todo él extendido, todo él dispuesto, todo él afirmando: aquí estoy. La creación y la alianza como tal han quedado articuladas en el conjunto de las Escrituras de manera inseparable. Dios entra en relación con el ser humano a través de la palabra de la creación orientada a la alianza. Por esta razón, a este lugar de salida de Dios, podemos decir sin miedo que la revelación de Dios se encuentra también en la creación como lugar y camino para el encuentro con Él. Es decir, la creación es lugar de la alianza y de la salvación para toda la humanidad. Por eso, la creación es un punto de partida para hablar del Dios de la alianza con aquellos que no comparten nuestra fe. La teología cristiana fundamentada en la teología de la sabiduría creadora, que aparece en el libro de Sabiduría y en la carta a los Romanos, cuando afirma que en la creación hay signos y señales que en el ejercicio de la libertad humana pueden conducirnos a Dios como creador, fin y fundamento de todas las cosas. Os animo a que leáis el capítulo 13 del libro de la Sabiduría y el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Esta teología fue asumida por el cristianismo en la Edad Antigua y se prolongó hasta la época medieval para comprender la fe cristiana en una relación de continuidad y parentesco con la razón humana y poder fundamentar así la pretensión de verdad en el anuncio del Evangelio. Su intención no fue minusvalorar el camino concreto del conocimiento de Dios por medio de la persona concreta y particular de Jesucristo, sino más bien, tomando a Jesucristo como único mediador, tratar de comprender la dimensión universal de la fe cristiana y abrir una vía de conocimiento de Dios para aquellos que no creen en Cristo. De aquí nace la teoría de la presencia del Logos creador en toda la realidad creada y en la conciencia de todo ser humano como condición de posibilidad para un reconocimiento libre en el acto específico de la fe en el Dios revelado por Jesucristo. En la actualidad, a pesar de los avances que se han dado en las ciencias de la naturaleza y de la diferente comprensión de la armonía y la belleza en la estética contemporánea, la creación sigue siendo un espacio abierto para un encuentro verdadero y salvífico de Dios. Es verdad que hoy no podemos regresar sin más a la síntesis de la Iglesia antigua para quien todo, en su orden y armonía, era sacramento del encuentro con Dios, pero sí podemos asumir la convicción de que todo lo creado tiene capacidad para hablar y llevarnos a Dios mediante una necesaria traslación. De hecho, la palabra que ha dominado esta idea ha sido la analogía, es decir, palabra y realidad llevada hacia arriba después de una determinada purificación. Por esta razón, esta vía, más que una demostración de la existencia de Dios, hay que entenderla como una huella e imagen que nos conduce al Creador, una flecha o indicador hacia la trascendencia. No hay camino directo a Dios desde la creación. Hay que realizar un ejercicio de traslación que la teología ha comprendido en 3 momentos como afirmación, negación y eminencia. Ni la contemplación estética ni la investigación científica pueden conducirnos sin más a la prueba de la existencia de Dios como tampoco a su refutación. Hay que insistir en que son vías, es decir, caminos que el hombre tiene que recorrer y donde entra en juego el conocimiento humano en su integridad, es decir, razón, sensibilidad, libertad y no solo pruebas irrefutables de inexistencia o vacío.
En este atrio de los gentiles, que sería la creación, los signos que nos lleven al altar de Dios pueden ser diferentes, pues es toda la realidad creada la que tiene esta capacidad para conducirnos al Creador. Estos signos pueden basarse en la belleza y armonía de las cosas, en la profundidad de la memoria, en el interior de la conciencia, en la lógica interna que encontramos en el estudio de la realidad, en el sentido último de la vida, en la provocación y en la llamada a la responsabilidad desde lo exterior, ya sea desde lo ecológico, es decir, desde la creación, o desde la ética, desde la relación con el prójimo. En este sentido, y a pesar de que remiten a realidades diferentes, la experiencia estética, ética y lógica como lugar de encuentro con Dios en el mundo tienen como presupuesto común y fundamental que la realidad creatural tiene una capacidad para hablar y remitir a lo divino. En este sentido, la belleza, la bondad y la verdad han sido y serán siempre caminos para el encuentro con Dios. La belleza, en su dimensión de percepción estética de una realidad singular e irrepetible, una obra de arte, una pieza musical, o de armonía de las leyes de la vida y del universo, como la cosmología, la bondad, como esa voz interior que remite a la conciencia del individuo, o como llamada externa al cuidado del prójimo y de la creación, de la que en su vulnerabilidad no me puedo desentender. La verdad como luz última que percibimos en el orden de la realidad del mundo gracias a su estudio riguroso y científico, o como coherencia de vida que se ajusta de forma humilde al ser de las cosas y de uno mismo. Todas estas experiencias humanas que remiten a las propiedades trascendentales del ser humano son caminos para el encuentro con Dios cuando son vividas en hondura y con sentido. La obra de la creación y la oferta de la alianza se consuman en la resurrección de Cristo como germen y anticipo del cumplimiento escatológico. La obra de la creación, como inicio de la historia de salvación, se convierte verdaderamente en alianza de Dios para toda la humanidad en la resurrección de Cristo. Ella es la consumación de la creación y de la alianza. La resurrección es un acontecimiento real como acción de Dios en la humanidad de Jesucristo, desde donde tenemos que entender finalmente la forma de su relación con el mundo. Dios se había relacionado con el mundo de tres formas: en la acción creadora de Dios, constituyendo la realidad fuera de sí mismo, es decir, la creación; en la acción creadora en cuanto a actividad constante y conservadora de esa creación por medio de las criaturas, lo que llamamos la creación continua; y en la acción especial y providente que guía y va conduciendo a esta creación hacia su destino, que es la providencia. La resurrección es una acción única y singular de Dios que puede ser ilustrada en la continuidad que muestra con la acción creadora, conservadora y providente de Dios en el mundo, pero en realidad va más allá de todas ellas, siendo la resurrección la acción de Dios que ilumina y explica en su raíz última qué significa que Dios sea creador y providente. Dios entra en relación con el mundo actuando realmente en él. Y la resurrección es la acción de Dios radicalmente innovadora, sin mediación humana alguna, y que va más allá del horizonte de la esperanza humana universal. La resurrección es el anticipo de la realidad futura, del futuro escatológico. Ella es signo y expresión del triunfo definitivo de Dios en medio de la historia. Ella es el lugar donde ha acontecido el verdadero giro escatológico de cambio de siglos, en lo que la apocalíptica judía se situaba al final de los tiempos. Ella, la resurrección, es signo y expresión de la salvación definitiva. La resurrección son las arras que anticipan en certeza y esperanza lo que el ser humano, con toda la creación, está llamado a ser. En este sentido, la resurrección es un acontecimiento escatológico. La acción nueva de Dios sobre la humanidad de Jesús es un acontecimiento real que acontece en la historia y que a su vez va más allá de ella. Es un acontecimiento real que tiene que ver con la historia, hasta el punto de que la resurrección de Cristo se convierte en el sentido último de la creación y en su destino anticipado. Pero a la vez no puede reducirse a un hecho histórico normal. La resurrección de Cristo tiene que ver con la historia, pero a su vez la trasciende.
afecta a la historia y al tiempo de los hombres, pero es un acontecimiento definitivo que nos está anticipando el final y el destino último de la creación, atravesando el ritmo del tiempo y el espesor de la historia de la humanidad, transfigurándolos. Toda esta verdad podemos vivirla sacramentalmente y de forma anticipada en la Eucaristía, lugar donde creación, alianza y resurrección aparecen entrelazadas. Los dones de la creación son convertidos en alianza para toda la humanidad, una alianza eterna y definitiva. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío, que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios. Recuerda, Señor, que tu ternura tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud. Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ensancha mi corazón oprimido, mira mis trabajos y penas. Guarda mi vida y líbrame, no quede yo defraudado de haber acudido a ti, porque yo, Señor, espero en ti. Porque yo, Señor, espero en ti. Estás escuchando el Compendio del Catecismo, el espacio para apasionados buscadores de la verdad de la emisora de la Virgen, que puedes sintonizar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos estás escuchando desde las Islas Canarias, y estamos hablando de la creación, la importancia que tiene este artículo de nuestro credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y cómo, para hacer una adecuada interpretación católica de la lectura del Génesis, de la creación, debemos hacerlo desde la perspectiva de la alianza, tanto de la alianza del Antiguo Testamento como de la nueva y definitiva alianza en Cristo. Por eso terminaba, antes de la pausa musical, recordando cómo en la Eucaristía, creación, revelación, salvación y salvación definitiva, es decir, escatología,
se viven en ese momento, porque los bienes de la tierra, creados por Dios, trabajados por el hombre, se convierten por la acción del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, en quien Dios recapitulará todas las cosas creadas. Es muy hermoso darnos cuenta de que la creación no es simplemente que Dios ha hecho las cosas, sino que ha hecho las cosas por amor, porque quiere darse a conocer al hombre, y no solo que el hombre le conozca, sino que además participe de su vida divina. La creación, y esta es la pregunta 52 del compendio del Catecismo, como ya mencioné en el programa anterior y ahora me voy a detener un poquito más en ello, es obra conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daos cuenta de que comprender la relación entre Dios y el mundo a través de las categorías teológicas de creación y alianza nos puede ayudar a mirar la creación de un modo nuevo. El Dios que instaura esta relación con el hombre, el Dios que ha creado todas las cosas, no es un Dios cualquiera, sino el Dios trinitario. La relación histórica y horizontal entre Dios y el mundo en términos de creación, alianza y resurrección, tenemos que profundizarla en su ser trinitario, en una ontología trinitaria y desde la relación de cada una de las personas con la realidad creada en el despliegue trinitario de la creación. La idea de creación como obra conjunta del Padre, Hijo y Espíritu Santo es muy antigua. Según el testimonio del Antiguo Testamento, Dios crea por medio de la palabra, según dice el Génesis, por medio de la sabiduría, como dice Jeremías, y por medio del Espíritu, como vuelve a decir el Génesis. Si bien es verdad que estas afirmaciones, desde el punto de vista exegético, no pueden ser traídas directamente para probar la revelación trinitaria de Dios en el Antiguo Testamento, hay que reconocer, por otro lado, que aportan un material fundamental para la posterior teología trinitaria de la creación al pensar la mediación creadora de Dios desde su palabra y su sabiduría en el Nuevo Testamento y también en la teología patrística. El Nuevo Testamento mantiene firmemente la fe monoteísta de Israel. Dios sigue siendo el único, sin embargo, el Hijo participa de ese misterio que ya no se puede expresar más que con un simbolismo ternario, ya preparado, aunque de lejos, por el Antiguo Testamento. Dios crea por su palabra, ciertamente, pero esa palabra preexiste junto a Dios y es Dios. Después de haberse expresado a lo largo de la historia por medio de toda una serie de portadores auténticos, Moisés y los profetas, terminó por encarnarse en Jesús de Nazaret. Al mismo tiempo, Dios crea por el aliento de su boca. Este aliento es el Espíritu Santo enviado desde el Padre por Jesús resucitado. La teología patrística profundizó en el monoteísmo frente al dualismo y un monoteísmo que es trinitario frente al modalismo y subordinacionalismo, al comprender la creación como obra conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu. Hay un solo Dios creador del universo, pero este Dios es racional y espiritual, por lo que todo lo hizo por medio del Verbo y de su Espíritu. Siendo un único origen, sin embargo, cada persona divina tiene una función particular en la obra de la creación. Al Padre le corresponde la decisión y la voluntad de crear. Al Verbo le corresponde la ejecución o la formación, y es el fundamento, la forma y el modelo de las cosas creadas. Al Espíritu o la sabiduría le corresponde el perfeccionamiento, la disposición y el ordenamiento de las cosas creadas. En definitiva, la creación lleva el sello del Dios trinitario. Ella es fruto del amor creador del Padre, diseñada a imagen de su Hijo, en quien encuentra su consistencia última y plasmada con la acción del aliento y del agua de su Espíritu, quien como una fuerza interior la conduce hacia su fin. Mientras el Padre proyecta el diseño y decide ponerlo en marcha desde su voluntad, el Hijo realiza esta obra querida y diseñada por el Padre y finalmente el Espíritu la manifiesta.
La teología actual piensa en esta Trinidad creadora para comprender mejor la forma como Dios se relaciona con el mundo y el mundo con Dios. Por esa razón se insiste en que desde la forma de comprender en el cristianismo la relación entre Dios y el mundo, podemos afirmar que solo un Dios trinitario puede crear. Ojo, no porque no se afirme que Dios crea en la fe judía o musulmana o en otras tradiciones religiosas. La fe en un Dios o una divinidad creadora es prácticamente patrimonio de todas las religiones. Pero según se entienda el acto creador, así se entenderá también la cualidad teológica de esa creación y su relación con Dios. Solo un Dios trinitario puede realizar una creación en la que autonomía y relación al origen creador se relacionan de una forma directamente proporcional. Solo un Dios así puede crear un mundo con plena autonomía, querida y sostenida por él, arriesgándose a que desde esa autonomía, apropiada y mal comprendida, pueda volverse contra él para negar su propio origen y fundamento, y aún así pueda mantener la misma oferta de comunión. El Dios que libremente quiere comunicarse fuera de lo no divino y que en ese movimiento de comunicación hace surgir la creación, mundo y hombre, como destinatario de esa comunicación. Y eso solo lo puede hacer el Dios trinitario. Él tiene en sí mismo la condición de posibilidad de crear lo que es radicalmente distinto a él para llamarlo y orientarlo a la comunión definitiva con él. Solo desde un Dios trinitario puede afirmarse con fuerza la trascendencia de Dios respecto del mundo, así como su radical inmanencia. El mundo, en este sentido, no puede ser entendido como lo externo frente a Dios, ya que es Dios mismo quien pone libremente esa diferencia y la llamada a la relación en la comunión. Y esto es así porque en él está la condición de posibilidad de alteridad sin oposición y en comunión. Es decir, que hay un otro que es Dios, pero distinto del Padre, que sería el Hijo, y una comunión sin confusión, que sería el Espíritu Santo. Entonces, esta esencia de Dios, que es comunión, desde toda la eternidad, se expresa, se manifiesta en la creación con la que Dios mismo quiere tener una relación, una comunión. Es decir, solo un Dios trinitario, que es relación dentro de sí mismo entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, puede relacionarse con un ser distinto de Dios mismo, que sería la creación. A ver si me explico. Un Dios que no fuera relación desde toda la eternidad, es decir, un Dios que no fuera tripersonal, o por lo menos bipersonal, cuando crea no podría tener una relación personal con el mundo, puesto que no sería un Dios personal. Es decir, solo un Dios personal puede crear un mundo con el que podría relacionarse. La creación es una obra del poder del Padre, así lo dice el credo: creo en Dios Padre, Creador todopoderoso. No hay ninguna posibilidad para el dualismo entre el Dios justo y creador del Antiguo Testamento y el Dios Padre bueno y misericordioso del Nuevo Testamento. Dios y el mundo, siendo diferentes, no son distantes. Hay una relación real entre el Dios trascendente, el Padre, y la realidad mundana. Todo ha surgido del poder creador de Dios Padre y por esa razón podemos vivir con confianza y gozo en el mundo. Si hay una salvación, no es del mundo, sino con el mundo. Como hemos visto anteriormente, San Ireneo ve en esta afirmación el artículo primero y principal de la regla de fe, ya que sin él no podríamos asegurar la verdad ni de la encarnación ni de la divinización. Que la creación sea, a su vez, obra del Padre indica que la totalidad del universo proviene de un Dios personal. No creemos en Dios como principio y origen absoluto, pensando en Él como una fuerza o energía impersonal. En el origen está Dios Padre, es decir, un Dios personal que es libertad y amor en su vida divina y desde ella otorga vida, amor y sentido a toda la realidad que surge de Él. Pero todavía podemos pensar más radicalmente en esta relación de Dios Padre con la creación. En la teología trinitaria, Padre es nombre de relación, es nombre de donación
hasta el punto que Dios Padre, entregándose y donándose enteramente, constituye dentro de él a otro que es el Hijo y la comunión entre el Padre y el Hijo que es el Espíritu. Él no retiene para sí mismo el ser divino, sino que todo se lo comunica a su Hijo y ambos al Espíritu. En este darse al Hijo y al Espíritu, comunicándoles su ser hasta el punto que sean en igualdad de esencia y dignidad como Él, consiste su autoridad y primacía. El Padre es pura capacidad de donación entera, sin reservarse nada para sí. El amor, como donación y entrega, se descubre así como la dimensión fundamental del ser del Padre y en Él y desde Él de toda la Trinidad. Desde esta perspectiva, podemos y debemos comprender al Padre como el don original en quien su ser y su identidad consisten en que se regala y está permanentemente saliendo de sí mismo hacia el Hijo y el Espíritu y desde ellos, fuera del misterio trinitario, hacia la creación. A la luz de esta donación incomprensible que constituye la esencia de su ser, podemos pensar en su relación con el mundo y la identidad última del ser creatural, cuál es la esencia de la creación. Dios es creador como amor omnipotente, porque en él el ser coincide con la donación absoluta, con la capacidad de darse a sí mismo, y en esta donación hace surgir otra realidad distinta de él sin egoísmo ni avaricia. En este Dios que es Padre dándose, tenemos que entender su capacidad para crear. Dios no crea para darse, al menos no solo para eso, sino hay que pensar más bien que porque Él es capacidad de darse en el Hijo y en el Espíritu, Él crea. Ojo, que esto no significa que necesariamente tenga que crear, porque su creación es libérrima, pero su capacidad última de crear hay que entenderla de su capacidad más radical de ser amor, es decir, de darse. En este horizonte, todo lo que decimos del poder de Dios tiene que ser entendido desde esta capacidad absoluta de donación y de poner ante sí mismo una realidad distinta de Él y en comunión profunda con Él. Esto dentro de Dios se llama la generación del Hijo y fuera de Dios se llama la creación del mundo. Dios Padre ha creado por mediación del Hijo, pero este no es un mediador como si se tratara de un Dios menor, de un intermediario o un demiurgo. La imagen de San Ireneo, de Dios Padre creando con sus dos manos, precisamente quiere evitar este error. Es el único Dios el que crea por medio de su Hijo y del Espíritu. La mediación del Hijo no significa una distancia o lejanía frente a Dios Padre Creador, sino que es más bien una mediación para la inmediatez. ¿Pero cómo es esta mediación? Siguiendo lo que dice San Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo a partir del 13, donde se habla de la acción del Hijo amado como creador, podemos decir que es por una mediación instrumental, local y final, es decir, por Cristo, en Cristo y para Cristo. La preposición por Cristo expresa la función mediadora del Hijo desde un punto de vista instrumental. Por medio de Cristo fueron hechas todas las cosas. Podemos decir que Él participó como mano y agente del Padre en la obra de la creación. La preposición para Cristo expresa la idea de recapitulación y finalización de la creación en la persona de Cristo. Dios, al iniciar la obra de la creación, estaba pensando en la encarnación. Jesús no es solo el modelo ejemplar de las cosas creadas, sino su destino y su futuro. Y finalmente, cuando dice en Cristo, quiere expresar el lugar en el que la creación es y existe, en Cristo. La teología ha profundizado especialmente en esta última preposición para entender al Hijo como el espacio y el ámbito intradivino donde la creación y la humanidad tienen cabida como ser diferente de Dios y como realidad que depende radicalmente de Él. La creación no ha sido solamente realizada por medio del Verbo, como dice San Juan. Su mediación creadora no hay que entenderla exclusivamente como si fuera un instrumento de la acción creadora del Padre, sino más bien como el lugar interno en el que todo está ya potencialmente en Dios, pero precisamente por ser en el Hijo mantiene una diferencia con respecto a Él.
Desde aquí puede conciliarse mejor la eternidad y la temporalidad, la inmutabilidad y la mutabilidad, la unidad y la multiplicidad. Nada hay ajeno a la realidad de Dios y a la persona de Cristo, aun cuando todavía explícitamente no se conozca o se profese ese nombre. Dios ha realizado la creación por Cristo, en Cristo y para Cristo. La doctrina de la creación en Cristo significa que la creación tiene como presupuesto y última condición de posibilidad la plenitud del amor y la comunicación en el amor en el que consiste la vida divina. La creación como verdadera realidad autónoma y libre, pero a la vez dependiente de su creador e incluida en el único plan de salvación de Dios, que solo es posible pensarlo desde el Hijo. Él es quien, gracias a su revelación en la historia, nos ha mostrado que en Dios mismo existe la relación con la creación. Por esta razón, Jesucristo es el lugar donde se realiza la creación y es Él quien la sostiene y la mantiene unida, y es en Él en quien acontece la consumación definitiva. En cuanto al Espíritu Santo, en la obra de la creación, a pesar de lo que pueda parecer, en la Escritura no hay muchos textos en los que se ponga explícitamente en relación el Espíritu de Dios y la creación. El texto más significativo lo encontramos en el versículo 2 de la Biblia, Génesis 1:2, aun cuando no todos los exegetas están de acuerdo en que aquí se refiera al Espíritu de Dios. Dice: la tierra estaba desierta y vacía, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios planeaba por encima de las aguas. Sobre esa tierra desierta y vacía, el Espíritu de Dios no ha comenzado todavía su obra de vida. Es necesario crear antes la atmósfera vital para que puedan respirar hombres y animales y convertirse en soplos de vida. El texto significa el aliento de Dios que hace posible la vida del hombre y de todos los seres. En segundo lugar, y sin que aparezca directamente en relación, aun cuando parece insinuarla, nos encontramos con el episodio de Ezequiel 37. Ven, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. La afirmación le ha servido a la teología para hablar de la acción recreadora de Dios e incluso al Nuevo Testamento para afirmar que en este mismo espíritu acontece la resurrección de Cristo y la nuestra, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 8. Y un poco más adelante, este texto donde habla de la resurrección de Cristo por el Espíritu es Romanos 8:11. Bueno, pues en Romanos 8:22, una vez más, sin que la relación sea directa y explícita, se pone en relación al Espíritu que intercede en los creyentes con gemidos inefables, con los dolores de parto y con los gemidos de la creación y de los hijos de Dios en el mundo por la salvación definitiva. Creación, recreación y consumación definitiva son acciones que Dios realiza gracias a su aliento, gracias a su Espíritu. Por eso afirmamos en el credo que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. El Espíritu Santo es la acción de Dios en el mundo dando la vida como principio vital de la creación, siendo el medio por el que Dios conduce a su pueblo, suscitando héroes, guerreros, reyes, guías, profetas, sabios en la historia salvífica, siendo la presencia interior de Dios en todos los hombres, conduciéndolos a la salvación plena y escatológica, que será la interiorización absoluta. Dios será todo en todos. Todo el capítulo 37 de Ezequiel nos ayuda a entender esto. El Espíritu de Dios es la fuerza divina que actúa en la creación y en la historia. Es como el hálito divino que anima y vivifica, que penetra toda la creación y desde el primer comienzo ordena, dirige y anima todas las cosas. El Espíritu proviene de Dios y conduce a Él. Su acción está comprendida en una perspectiva escatológica, es decir, su presencia es signo y símbolo de los tiempos nuevos y definitivos que han irrumpido ya en la persona de Cristo. Con su acción guía, conduce y sostiene al pueblo de la alianza y derramado por el resucitado en la Iglesia, anima a toda la creación para que alcance su meta definitiva
cuando Dios, como dice San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 28, primera carta a Corintios, cuando Dios lo sea todo en todos. El Espíritu saca a la luz la voluntad de Dios y la obra realizada por el Hijo. Sin Él, esta historia quedaría oculta y, en el fondo, perdería eficacia. Él revela, desvela y manifiesta para todos los hombres las maravillas de Dios, haciendo posible que éstas sean acogidas y recibidas. Él hace que lleguen a su destino. Este es el sentido de otro verbo griego que es utilizado para hablar de la acción del Espíritu en el mundo. La acción del Espíritu sobre la creación es una actividad cosmética. El verbo es kosmein, en el sentido de ordenar, de adornar, de embellecer, de llevar a su consumación la obra creadora. La creación ha de ser contemplada no tanto por lo que es, sino por lo que está llamada a ser, por esa realidad que le excede, pero que a la vez es lo que le espera para colmarla y consumarla. Quiero insistir una vez más en que nuestra fe en Dios creador no es simplemente la del motor primero, sino que implica que este Dios es trino y la creación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un Dios en relación, en su intimidad, que además quiere relacionarse con la creación y de manera particular con el hombre, simplemente por puro amor. No solo ha creado el mundo, sino que se relaciona con él. Y una de las formas en las que se relaciona con él es con la creación continua y también con el cuidado amoroso de Dios por todas sus criaturas. Y en esto consiste, como veremos en el próximo programa, la providencia divina. De eso, como digo, hablaremos en el próximo episodio del Compendio del Catecismo, pero ahora tenemos que dejarlo aquí y os quiero recordar, antes de terminar, que si hay alguna cuestión que queráis preguntar, algún testimonio que os apetezca dar o alguna idea que aportar o debatir, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o en el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383, 668 594 383 o compendio@radiomaria.es. Terminamos ahora sí con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, Madre de Jesús, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.